Hola a todos y a todas, bueno, soy yo de nuevo, Leandro Gamayo. Esta vez para que repasemos en esta sexta clase del curso que dirige Julián Rebón sobre conflictos sociales y movimientos sociales en América Latina, específicamente las metodologías para el abordaje de dichos conflictos. En este sentido, digo, el repaso breve que haremos de algunas técnicas de investigación no va a escapar al repaso que podríamos hacer en una clase de metodología en general, ¿no? Cualquiera que haya pasado por alguna carrera de ciencias sociales ha tenido algún curso de metodología, y en este sentido, digo, no va a ser más que eso. Sin embargo, me parece importante introducir en esta clase la especificidad de los abordajes de conflicto. Quiero decir que hay tradiciones, o sea, se han construido, de hecho, a lo largo de las décadas, algunas, digamos, técnicas de investigación más usadas que otras para el abordaje de conflictos sociales. Por eso vamos a ver específicamente y con un énfasis más grande, y también por la tradición teórica e investigativa de nuestro grupo, algunas técnicas más que otras. Específicamente, nosotros trabajamos más con técnicas cuantitativas, y entonces vamos a repasar, y la bibliografía que tienen para leer también repasa, algunas investigaciones basadas en los llamados catálogos de eventos o en las investigaciones por encuestas, que después requieren un análisis cuantitativo de los datos. Sin embargo, por supuesto, vamos a ver ejemplos y vamos a repasar también algunas técnicas llamadas cualitativas. Digamos, la discusión sobre el uso de técnicas cualitativas y cuantitativas, como ustedes seguramente ya saben, está subordinada, digamos, a cuestiones teóricas y específicamente a los objetivos de investigación que cada uno de ustedes tenga, del cual se van a desprender las técnicas de investigación. En este sentido, como cualquier otro curso de metodología, es importante aclarar y es necesario saber que debemos tener una correspondencia entre nuestro marco teórico, nuestro objeto de estudio, nuestros objetivos de investigación y las técnicas de investigación específicas que usemos para llevar a cabo los objetivos que nos hayamos propuesto en el proyecto de investigación. ¿Qué quiero decir? Digamos, y también, como todos ustedes seguro sabrán, digamos, las técnicas de investigación no son meramente técnicas, sino que están y deben estar en un diálogo permanente con el campo teórico, ¿no? Hay, digamos, en este sentido, una discusión epistemológica que no vamos a repasar acá, acerca de las implicancias, ¿no?, que tienen las técnicas de investigación en términos teóricos y en términos epistemológicos, como decía recién. Ustedes tienen allí para leer 3 artículos. Hay el capítulo de la manifestación y el capítulo del libro de Calderón, son investigaciones empíricas, basadas una de ellas en un catálogo de eventos, la de Calderón, y la otra, la manifestación, en encuestas a participantes de movilizaciones, en este caso en Europa, en Francia. Digamos digamos, nos interesa que lo lean y que lo discutamos porque precisamente son técnicas de investigación llevadas a cabo, ¿sí? Vamos a ver también ejemplos de algunas investigaciones nuestras. Digamos, como dice siempre Julián, a investigar se aprende investigando, y lo mejor que podemos hacer para aprender en el uso de técnicas de investigación es leer investigaciones que las hayan llevado a cabo exitosamente, y estas son algunas de las tantas investigaciones que han usado estas 2 técnicas de investigación. Sin más, yo les propongo que vayamos al PowerPoint. Yo había preparado, no, disculpen, vamos a compartir pantalla. Acá estamos. Para que hagamos un repaso de alguna de estas técnicas. Creo que este artículo, no sé si está en la bibliografía, un artículo de Tilly que se llama la acción colectiva, que es en realidad la entrada de una enciclopedia europea, la cual le pide a Tilly que defina la acción colectiva. Tilly hace una definición de la acción colectiva contenciosa y aclara, brinda digamos, detalles acerca de cuáles son los procedimientos, como llama, o los métodos para el abordaje de la acción colectiva. Este es un artículo que lo encuentran en
la revista Apuntes de Investigación del CSIC, que está traducido en esa revista. Tilly dice, bueno, podemos abordar la acción colectiva a partir de un catálogo, la recolección y análisis de un catálogo de eventos relativamente homogéneos, la reconstrucción de uno o algunos pocos episodios característicos, la reformulación de narrativas políticas previas por su inclusión en la acción colectiva, o este es un cuarto elemento que agregamos nosotros, que Tilly no incluye, pero que a nosotros nos parece importante, que es el análisis de encuestas a participantes de acciones colectivas. Entonces, por un lado, la construcción de bases de datos de acciones colectivas, ¿sí? Lo que Tilly llama catálogos de eventos, que nos permiten, ahora lo vamos a ver, digamos, salir del caso particular y observar las características de una acción colectiva a partir del análisis de muchas acciones colectivas, ¿no? O sea, nos permite, por ejemplo, hacer análisis en el tiempo, ¿sí? En la evolución de las acciones colectivas, ver las características, insisto, no de una acción en particular, sino de muchas acciones, lo cual nos permite generalizar las conclusiones que podamos sacar, ¿sí? Entonces, el catálogo de eventos que, como decía al principio, se convirtió a lo largo de las décadas y de las investigaciones en una de las metodologías principales para el abordaje de las acciones colectivas, ¿sí? Esto es muy frecuente y Tilly ha usado muchísimos catálogos de eventos para mostrar, por ejemplo, los cambios en los repertorios de acción en la Europa, digamos, premoderna a la Europa moderna, ¿sí? Bueno, los estudios de caso, ¿no? La reconstrucción de uno o algunos pocos episodios característicos, la reformulación de narrativas políticas, es decir, digamos, la inclusión del análisis del conflicto y la protesta social en análisis de coyuntura, más de tinte político, y los análisis de encuestas, de los cuales vamos a decir algo en un rato. ¿Qué son los catálogos de eventos? Bueno, un catálogo de eventos es una reunión, una bolsa de eventos o de acciones colectivas, digamos, de la acción colectiva que estemos analizando. Pueden ser protestas, pueden ser, digamos, pueden ser manifestaciones, pueden ser recuperación de fábricas, como estudió Julián, pueden ser episodios de violencia colectiva, como he estudiado yo, pueden ser huelgas, ¿sí? Digamos, cualquier tipo de acción colectiva que estemos analizando. Que se reúnen en una base de datos y son analizadas estadísticamente, como vamos a ver. ¿Qué nos permiten los catálogos de eventos? Bueno, entre otras cosas, como decía, construir caracterizaciones generales, ¿sí? No de un episodio, sino de cómo se comporta esa acción en el tiempo. Al permitirnos observar la evolución de la acción colectiva en el tiempo, nos permiten ponerla en relación con otros procesos históricos de mediano y de largo alcance. También nos permiten comparar esa acción colectiva en un lugar con la acción colectiva de otros lugares, si dispusiéramos de bases de datos de acciones colectivas de la misma característica en distintos lugares. ¿Qué dificultad presentan? Bueno, no nos brindan de información al detalle de cada uno de los casos, ¿no? Digamos, por ahí tal vez cuestiones más específicas como la dinámica de cada uno de los casos no nos puede ser brindada a partir de los catálogos de eventos. Pero bueno, digamos, entre otras cosas nos permiten encontrar relaciones entre variables que nos ayuden a describir mejor las características de esa acción, vamos a ver algunos ejemplos, y nos permitan avanzar en explicaciones, ¿sí? De cómo se comporta una acción colectiva en el tiempo. Si nosotros estamos analizando protestas a lo largo de años, de décadas, depende de lo que queramos hacer, y encontramos que la evolución de esas protestas tiene una correlación con otros indicadores como la pobreza, como la desigualdad, como la evolución del Producto Bruto Interno, como la evolución del delito, digamos, distintos indicadores sociales, podemos encontrar asociaciones entre variables y avanzar en explicación. Por supuesto, para eso también tenemos que tener un marco teórico sólido que nos permita, de alguna manera, decir algo acerca de esa evolución, ¿no? Tilly dice, ¿de dónde podemos extraer la información para construir este catálogo de eventos? Bueno, podemos extraerlo a partir de la prensa periódica que
en teoría cubre estos eventos como un hecho periodístico, podemos extraer información a partir de archivos policiales que puedan tener interés en seguir la evolución de estos casos, o otro tipo de información estatal como expedientes judiciales, ¿no? A partir del Poder Judicial. Lo más frecuente es que estos catálogos de eventos, y lo que ha sucedido históricamente, es que estos catálogos de eventos se construyen a partir de la información que brinda la prensa, ¿sí? No es muy frecuente que instituciones estatales, judiciales, tengan registros sistemáticos de acciones de protestas, sobre todo a partir del siglo XIX y XX, cuando estas protestas se legalizaron y por lo tanto, digamos, no se generaron expedientes judiciales al respecto, ¿no? Era más común que los investigadores encontraran información judicial de acciones colectivas cuando estas eran ilegales, ¿no? Porque precisamente esto se judicializaba y había registro. En el siglo XX se han construido muchísimas investigaciones a partir de la construcción de catálogos de eventos, que tienen como fuente de datos la prensa periódica. Nosotros tenemos ahí el artículo de Manuel Río Ruiz, que recomiendo mucho su lectura, donde Manuel hace un balance, primero un muy buen estado del arte acerca de investigaciones que han recurrido a la prensa como fuente de datos para la construcción de catálogo de eventos, y en segundo lugar un balance teórico, un balance epistemológico con las ventajas y desventajas que tiene el uso de la prensa para construir estas bases de datos. Nosotros vamos a ver aquí muy brevemente algunas de ellas. Como decía recién, bueno, la ventaja no es que suele la prensa ser la única fuente de acciones colectivas, ¿no? O sea, digamos, cuando queremos ver la evolución de las protestas en algún país, digamos, en algunos casos algunos ministerios tienen bases de datos al respecto. Estoy pensando en el caso de Argentina, que por ejemplo hasta 2015 tenía una base de datos muy rigurosa acerca de huelgas, pero digamos, son casos excepcionales, ¿no? La prensa muchas veces es el único material con el que contamos para poder darle un seguimiento a estas acciones. Claro, ¿cuál es el problema? La prensa no es neutral, digamos, los medios de comunicación, los multimedios, muchas veces ocupan un lugar en el campo político y en el campo económico, y por lo tanto no solo seleccionan las noticias que publican y las que no publican, sino que también tienen un sesgo, digamos, no lo llamaría un sesgo, sino una posición, ¿no? Como todos tenemos, una posición específica en el campo político, en el campo ideológico, en el campo económico, y por lo tanto, digamos, las noticias que los medios nos presentan viene de alguna manera filtrada por el sesgo editorial de la prensa. ¿Qué se le rebate a esto, ¿no? Lo que, digamos, ahí en el PowerPoint figura como autonomía del campo periodístico, que si bien es cierto que los medios de comunicación no son neutrales, que la selección y la construcción de la noticia tiene estos sesgos ideológicos y políticos, los medios de comunicación deben respetar cierta autonomía periodística que hacen a las reglas del juego del campo. Es decir, si un medio de comunicación de alguna manera traspasa las fronteras del campo periodístico, de alguna manera también debería ser denunciado digamos, por otros colegas y otros medios de comunicación del campo, y entre comillas paga los costos también de no cumplir con esas reglas del juego. Nosotros venimos discutiendo mucho en el equipo las transformaciones que ha habido en el campo periodístico, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? En el siglo XXI, la virtualidad, las redes sociales, y venimos discutiendo mucho si efectivamente la prensa periódica, sobre todo, continúa sirviendo para la construcción de catálogos de eventos, ¿no? Lo que siempre recomendamos y lo que recomienda el propio Manuel Río Ruiz es complementar ¿no? los medios de comunicación a los cuales nos vamos a usar como fuente de datos para construir nuestro catálogo de eventos. Esta complementación nos sirve, por un lado, para de alguna manera disminuir ese sesgo
por la posición en el campo político. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, complementar, si un medio tiene una posición editorial, complementar con un medio que tenga otra posición editorial, pero además nos sirve también para disminuir el riesgo de subrepresentación de algunos de los hechos, sobre todo en países grandes o en países que tienen regímenes un poco más federales, donde los medios, digamos, tienden a cubrir, en el caso de los medios nacionales, algunas zonas, o tienden a representar mucho más la cobertura periodística de algunas zonas y a subrepresentar lo que sucede en otras zonas del país. Entonces, complementar el registro con precisamente la cobertura de otros medios de comunicación nos permite de alguna manera disminuir los sesgos y yo no diría disminuir, sino más bien sumar voces que precisamente, digamos, nos puedan hacer triangular, ¿no? Triangular el registro y el acceso a estas bases de prensa. Bueno, como todos sabemos, ¿no? Digamos, los medios instalan temas, como decíamos recién, con lógica económica o política, pero además muchas veces la instalación de la agenda no responde a intereses económicos o políticos, sino a temas que se instalan a moda, ¿sí? Y por lo tanto la necesidad entonces decía de complementar con otros medios de comunicación, sobre todo en este caso en términos regionales, ¿no? O sea, lo que a veces se instala como moda en medios de comunicación nacionales, tal vez en otros medios de comunicación provinciales, regionales o locales, digamos, ya venía siendo cubierto, ¿no? Y por lo tanto se elimina ese sesgo. Como decía recién, la autonomía del campo periodístico nos hace suponer que se pueden omitir algunas noticias, pueden no ser publicables y no ser elegibles algunas noticias para publicar, pero que las noticias la información de las noticias que se publican es fiable y confiable acerca de, digamos, quiénes han protagonizado las protestas, dónde se han producido. Como decía recién, digamos, suponemos que la autonomía del campo periodístico nos hace pensar que no debería haber información falsa, ¿sí? En relación a esos episodios. Sí puede pasar esto, ¿no? Que no se cubran algunos episodios en relación a la lógica de la cobertura de cada uno de los medios de comunicación. Recomiendo entonces la lectura de ese artículo de Manuel Río Ruiz en relación a las ventajas y desventajas del uso de la prensa para la construcción de catálogos de eventos. Insisto, un buen estado del arte y además un repaso, un balance teórico y epistemológico de las ventajas y desventajas y además de qué podemos hacer teniendo la prensa como fuente de datos y qué no. Supongamos entonces que nosotros ya hemos relevado a partir de varios medios de comunicación para eliminar algunos de los sesgos editoriales y de cobertura, tenemos un conjunto de acciones colectivas que son nuestro objeto de estudio, y ahora lo que tenemos que hacer, digamos, habiendo ya hecho ese registro, que supone un trabajo importante, nosotros en el equipo de investigación hemos hecho diversas bases de datos, y el proceso de selección de las unidades de análisis, de las noticias que van a construir nuestra base de datos, es en general un proceso trabajoso, denso, ¿sí? Digamos, ¿no? Tenemos que elegir entre miles de noticias cuáles son las que sirven y las que tienen la acción colectiva que nosotros vamos a analizar. Tenemos que hacer que esa bolsa de noticias, ese catálogo de eventos que hemos construido, digamos, hacer que nos brinde información. Ese es el proceso de codificación, ¿sí? A partir de distintas categorías de análisis que nos da la teoría y que nos da también nuestros intereses investigativos, para precisamente construir una matriz de datos, ¿sí? Yo aquí pongo el ejemplo de esta matriz, esta base de datos construida por mí en mi tesis de doctorado, hace unos años ya, que es una base de datos de acciones colectivas de violencia punitiva, ¿sí? Mi objeto de estudio en mi tesis de doctorado eran las represalias violentas en Argentina, ¿no? Acciones colectivas de violencia en represalia a violencias previas, ¿no? Linchamientos, ataques a casas, algunos ataques a comisarías, por ejemplo. Yo encontré 210 acciones de este tipo en la prensa nacional y regional,
en Argentina de 2009 a 2015, ¿sí? Son los links de las noticias que tienen aquí, ¿sí? Una vez que yo tuve esas 210 noticias, ¿sí? Que aquí coloqué el link de cada una de ellas, tenía que construir mi matriz de datos que me permita, de alguna manera, extraer la información relevante de esas 210 acciones colectivas, ¿sí? Entonces construí una matriz de datos, ¿sí? Yo les voy mostrando el paso a paso para que vean cómo se hace esto, cómo pasamos de la noticia al dato cuantitativo, ¿no? O sea, con algunas dimensiones de análisis. Bueno, las más básicas, ¿no? La fecha, el cuándo, el dónde, el lugar, el factor precipitante, ¿sí? Una de las categorías que nos brinda Smeltzer para pensar en lo que él llamaba el comportamiento colectivo, lo que para mí eran acciones colectivas, los sujetos, ¿sí? ¿Quiénes son los protagonistas de esa acción colectiva? Los objetos del ataque, ¿contra quién? ¿Sí? Eso entonces se va volcando en esta matriz de datos, ¿sí? De manera literal, ¿sí? Uno va copiando y pegando en cada noticia la información que nos brinda para cada campo, ¿sí? Cada una de las noticias o acciones. Esto nos va dando, ¿no? En este caso, 210 hechos desencadenantes, 210 lugares, 210 sujetos, 210 objetos. Y lo que tenemos que ir haciendo es un ejercicio digamos, ya no de cada una de las noticias, ¿sí? Una vez que volcamos la información, sino de cada una de las columnas, ¿no? Ver cómo se comporta los 210 hechos desencadenantes, los 210 distintos tipos de sujetos, 210 objetos atacados, para precisamente llegar a agrupar, ¿sí? De estos 210, encontrar 4, 5, 3 tipos de hechos desencadenantes, tipos de sujetos, tipos de... ¿sí? Ahora vamos a ver algunos datos al respecto. Pero lo que quiero mostrarles es cómo pasamos de una noticia que viene en formato, ¿no? Página web, en formato Word, en formato PDF, a una matriz de datos en un Excel, que es un programa más de tipo estadístico, ¿sí? Y cómo, digamos, al nosotros categorizar y a reducir la cantidad, digamos, precisamente al categorizar, al etiquetar las distintas datos, información de cada uno de los campos, construir categorías de análisis que nos permiten agrupar y tener datos más concisos, más resumidos de cada uno de estos campos, ¿sí? Vamos a ir viendo después algunos ejemplos. Entonces, como decía, pasamos del PDF, ¿sí? Del uso de programas más de tipo cualitativo a programas de tipo estadístico. ¿Cómo se hace eso a partir de la codificación? ¿Sí? ¿Por qué la importancia de la teoría? Porque muchas veces la teoría es la que nos dice cómo codificar, ¿no? Cómo pasar de 210 hechos desencadenantes a 3 o 4. Nos da a veces las categorías con las cuales podemos reducir esa dispersión de casos, ¿no? O sea, vamos a ver ahora con el ejemplo en el capítulo 4 de Calderón, que ustedes tienen para leer, cómo, digamos, esas categorías se pueden construir de manera distinta, ¿sí? Y cómo eso está relacionado con la teoría, con cómo nosotros elegimos pensar, cómo se agrupan esa información. Vamos a ver, bueno, algunos ejemplos de relación entre variables, ¿no? Las tablas de contingencia que relacionan las variables, o en el caso de análisis más complejos, regresiones o modelos estadísticos a partir de algunos digamos, índices resumen, ¿no? Como el chi cuadrado, los coeficientes, ¿no? Bueno, eso ya para casos más complejos. Algunos ejemplos. Fíjense, este es el de Calderón, ¿no? Calderón construyó un catálogo de eventos a partir del repaso de 54 medios de comunicación de toda América Latina. ¿Cuáles eran las unidades de análisis? Para él, bueno, los episodios conflictivos, ¿sí? Lo que él define, digamos, según él, como episodio conflictivo. Fíjense, ahí está la evolución de los episodios conflictivos en América Latina desde octubre de 2009 a septiembre de 2010. Y fíjense, por otro lado,
lo que él llama conflictos, ¿sí? Los conflictos, que es la línea negra, son para Calderón, digamos, tiene una cantidad menor de los episodios conflictivos. ¿Por qué? Porque un conflicto puede tener muchos episodios conflictivos. Yo me imagino que la unidad de análisis para Calderón son los episodios conflictivos, esta línea que vemos acá, y que estos episodios conflictivos agrupados, ¿sí?, conforman muchas veces un conflicto, ¿sí? Un conflicto puede tener, digamos, 4, 5, 10 episodios conflictivos. Por eso, ¿sí?, la cantidad de conflictos es menor a la cantidad de episodios conflictivos, ¿sí? Esto es un ejemplo de la literatura que tiene que ver del uso de un catálogo de eventos en particular. Esta es un ejemplo de mi tesis de doctorado, ¿sí? La evolución de las acciones colectivas de violencia punitiva en el tiempo. Fíjense, acá tenemos un pico de 2014 asociado a un, digamos, o eso creo yo, esa es mi hipótesis, a un pico también de eventos delictivos en Argentina, ¿no? De robos, homicidios, digamos, fue un año donde la violencia se disparó en general y eso repercutió también en las represalias violentas, ¿no? Aquí en 2015 yo analicé hasta el 30 de junio porque quería saber si este pico, digamos, continuaba con la evolución o si, digamos, si en realidad no era el pico, ¿no? O si iba a disminuir la tendencia. Efectivamente fue así, ¿no? Si proyectáramos estos casos para todo el año nos daría 44 casos. Esta es la matriz de datos que yo les comentaba recién, ¿no? A partir de esta matriz es de donde salen todo este tipo de informaciones, ¿no? Yo digo, para que vean operativamente cómo se van construyendo los datos. Fíjense, este gráfico es el análisis de esta columna, ¿sí? La columna de hecho desencadenante o factor precipitante. Los factores precipitantes de acciones colectivas de violencia punitiva en Argentina de 2009 a 2015 tienen este comportamiento, ¿sí? Yo esas 210 factores precipitantes los agrupé en 4 o 5, si tenemos en cuenta este que es marginal, que no tuve donde agruparlo. El 14% de los factores precipitantes de violencias que provocaron las acciones colectivas de violencia punitiva en Argentina fueron a partir de acción de la policía, ¿no? de las fuerzas de seguridad en cualquiera de sus niveles, ¿sí? Digamos, en algunas detenciones o extorsiones policiales que provocaron la reacción colectiva, ¿sí? En muchos casos la quema de patrulleros, la quema de comisarías, etc. El 25% fueron robos, ¿sí?, que provocaron en muchos casos el linchamiento. El 37% fueron atentados contra la integridad física, no robos, sino homicidios, lesiones, violaciones, ¿sí?, que provocaron en muchos casos la quema de la casa de este agresor. Y, por otro lado, agresiones a niños, ¿no? Interesante, un cuarto de las acciones fueron provocadas por abusos, violaciones, agresiones a niños que, como todos sabemos, en nuestras sociedades son crímenes aberrantes, ¿no? Entonces provocaban la reacción colectiva virulenta contra el agresor, ¿no? Entonces, esta es una de las formas de agrupar los factores precipitantes de acciones de violencia colectiva. Estos son ejemplos concretos que les pongo. Los objetos de los ataques, ¿no? Bueno, la mitad personas, un cuarto casas, ¿no?, bienes muebles o inmuebles, y un cuarto Estado, ¿no?, patrulleros, comisarías, funcionarios, ¿sí? Volvemos a Calderón. Fíjense, otro ejemplo de, digamos, ya análisis de un catálogo de eventos. Ahí Calderón promedia, ¿sí?, los conflictos y los analiza según la orientación ideológica del gobierno, ¿no?, del gobierno del Estado en ese momento. Este libro es de 2010. Y él separa, fíjense, ¿no?, un ejemplo de cómo categorizar. Calderón elige categorizar los gobiernos según su orientación ideológica y fíjense cómo las nombra, ¿no? Indigenismo neodesarrollista, nacionalismo popular, modernización conservadora, reformismo práctico. ¿Esto podría haber sido categorizado de otra manera? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Calderón elige hacerlo de esta manera, ¿no? Esta es, digamos, la construcción del investigador de las categorías de análisis, ¿sí? Fíjense los sujetos de los conflictos según Calderón, esto lo van a ver en ese capítulo 4. Vecinos, ¿sí?, actores ligados a la educación, transporte, ¿sí?, estos ejemplos
Este es una tabla de contingencia, ¿no? Una relación entre variables. Fíjese, pasamos del análisis de una variable, los actores, ¿sí? De una variable, los destinatarios de los ataques, los factores precipitantes, a la relación entre variables, a poner en relación el comportamiento de una variable con respecto a la otra, ¿no? En este caso, precisamente, el factor precipitante o agravio inicial y sus tres categorías, yo los agrupé, esas cuatro que teníamos las agrupé en tres, y el objeto del ataque. Algunos datos que les muestro. El 95% de los robos, de los atentados contra la propiedad, provocaron que se agrediera a la persona considerada responsable de ese robo, los presuntos delincuentes, ¿no? El 95% de los robos provocaron linchamientos, ¿no? Solo 5% ataques a viviendas, ¿no? A bienes privados, ¿no? Como en la relación entre variables se van encontrando algunas regularidades que son las que nos permiten ir describiendo y explicando el comportamiento de las acciones colectivas que estemos analizando, ¿sí? Es simplemente para ver ejemplos de análisis. Fíjense, una tabla de contingencia, en este caso de tipo de conflicto según la radicalización, ¿no? La radicalización de los conflictos, ¿sí? Esto lo van a encontrar también, ¿no? Los conflictos por la tierra, demuestra Calderón, tienden a ser más radicales que otro tipo de conflictos, ¿no? Interesante, interesante. Esto es lo que él ve a partir de los datos. Otro ejemplo de cómo se pueden utilizar los catálogos de eventos, en este caso en relación con otros indicadores. Por ejemplo, Calderón toma el índice de apoyo al sistema político a partir de las encuestas de Latinobarómetro, ¿sí? Esta es la variable que está en el eje de las X, ¿no? El grado de apoyo al sistema. Y en el eje Y la cantidad de conflictos que él mismo reveló. Entonces se pone en relación una fuente, digamos, una fuente secundaria, algo que él no construyó, con una fuente primaria, digamos, algo que él sí construyó, que es la cantidad de conflictos. ¿Qué muestra Calderón con esto? Que a mayor índice de apoyo al sistema, en teoría, que es la línea negra, bajan la cantidad de conflictos que registran los países, ¿sí? A mayor índice de apoyo al sistema, menor cantidad de conflictos, y a menor grado, ¿no? el margen izquierdo, a menor grado, índice de apoyo, mayor cantidad de conflictos. Esta línea lo que muestra es esa tendencia. Lo que no parece encontrar Calderón es una relación entre los conflictos violentos, que es la línea, o radicales, la línea roja, con el índice de apoyo al sistema. ¿Por qué no hay relación? Porque la línea parece estar relativamente estable, ¿sí? Digamos, no sube cuando el grado de apoyo sube, o no baja cuando el grado de apoyo sube, ¿sí? No hay, digamos, no varía, cuando varía la variable apoyo al sistema, esta no varía, por lo tanto, no parece haber relación en esta variable, ¿sí? En la otra, ¿sí? Fíjense cómo el uso de estos datos permite encontrar algunas regularidades. Para terminar con las técnicas cuantitativas, nosotros podemos construir una base de datos a partir de eventos, ¿no? A partir de acciones colectivas, los catálogos de eventos, o podemos construir bases de datos a partir de encuestas, ¿sí? ¿Qué va a cambiar ahí? Nuestra unidad de análisis. Cuando nosotros hacemos una base de datos de protestas, nuestra de análisis son las protestas, nuestra unidad de análisis. Cuando hacemos una base de datos de encuestas, nuestra unidad de análisis son los encuestados, ¿sí? Son personas. Por lo tanto, por supuesto, los atributos, las características de esta unidad de análisis son distintas, ¿sí? De una protesta nosotros podemos extraer sujetos, ¿no? Localizaciones, formas de lucha, formas de la acción, como vimos la vez pasada. De un participante de una movilización, nosotros vamos a poder extraer motivaciones, ¿sí? Ideologías, ¿sí? Experiencias de lucha subjetivas, personales. Por lo tanto, fíjense cómo la técnica de investigación utilizada tiene que estar, por supuesto, en correspondencia, lo que decía al principio, con los objetivos de investigación que tengamos. Si nosotros queremos saber
cuáles son las expectativas, las motivaciones de los participantes en protestas, deberemos o seguramente recurriremos a encuestas a participantes para saberlo. Si lo que queremos saber es, digamos, características de la acción colectiva, cómo ha variado en el tiempo, qué tipo de formas de acción predominantemente tienen, seguramente podamos recurrir a un catálogo de eventos. Las encuestas de conflicto, digamos, tienen dos, dos universos, por decirlo de alguna manera. Podemos hacerla a la población, en general, ¿no? O sea, digamos, hacer una encuesta lo más representativo posible, representativas o no, ¿no? En relación al muestreo, sobre la actitud, por ejemplo, a la acción colectiva, ¿no? Las percepciones que la población tiene, o un sector de la población tiene en relación a las protestas, las manifestaciones, las huelgas, los disturbios, ¿sí? O podemos nosotros ir a algunas manifestaciones, o seleccionar participantes de algunas manifestaciones y encuestarlos, ¿sí? La encuesta situada. Es decir, podemos encuestar a la población en relación a acciones colectivas, población que haya participado o no, para saber qué piensa de esas acciones colectivas, o podemos encuestar a participantes de esas acciones para conocer, entre otras cosas, sus motivaciones, el perfil de clase, el perfil socioeducativo que se da en la protesta particular. Las encuestas situadas, el ejemplo que nosotros pusimos ahí es el capítulo 4 del libro de la manifestación de Filiel y Tartakovsky. Tienen también una tradición investigativa en ciencias sociales, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Nosotros como equipo hemos avanzado en caracterizar algunas protestas en particular, es decir, hemos salido a encuestar durante protestas, y es algo interesante de hacer. ¿Cuál es una de las dificultades de las encuestas situadas? Fundamentalmente el muestreo, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que los encuestados que nosotros elegimos precisamente para registrar son representativos del conjunto de la manifestación, ¿no? O sea, para hacer una encuesta representativa en serio, formal, ¿no? Como saben, nosotros, digamos, para hacer una encuesta representativa tenemos que hacer que todos los participantes, en este caso de la manifestación, tengan la misma probabilidad de ser encuestados. Y para hacer eso nosotros tendríamos que sortear, ¿no?, a todos los participantes y en ese sorteo, ¿no?, decidir a quién encuestar o no. Eso es imposible de hacer. Se puede hacer en un censo, se puede hacer en encuestas, en un censo en realidad es de toda la población, pero se pueden hacer en encuestas de hogares, ¿no?, donde se sortean los hogares, lo que no podemos hacerlo en una manifestación. Ese muestreo, ¿no?, digamos, al no ser representativo en términos estadísticos, presenta dificultades. Nosotros, digamos, hemos tratado de sortearlo, por ejemplo, tratando de que todas las zonas geográficas de la manifestación estén cubiertas, tratando, por ejemplo, de que todos los horarios, ¿no? Muchas veces las manifestaciones, a veces al inicio, si son de noche, ¿no?, tienden a tener más presencia familiar, ya en los horarios más nocturnos quedan más los jóvenes, ¿no? Entonces, registrar todos los horarios durante toda la duración de la movilización, hacer ese tipo de encuestas, ¿no? Ir viendo cómo se sortea la dificultad del muestreo. Bueno, una de las ventajas que tiene es que nos da datos específicos de la dinámica, ¿no? Nos muestra digamos, cuáles son las motivaciones concretas de los participantes que están en ese momento en la manifestación. Algunas de las dificultades, más que dificultades, las encuestas de población sobre acción colectiva nos dan un dato, y las encuestas situadas a participantes de la movilización nos dan otro tipo de dato, ¿no? Tienen que ver, como decía al principio, con los objetivos que tengamos. Fíjense, nosotros salimos a encuestar el año pasado a participantes de movilizaciones en contra y a favor del aborto en Argentina, en dos grandes movilizaciones que se hicieron en marzo del año pasado, 2019,
y la otra fue, creo, si mal no recuerdo, en mayo, digamos, el campo verde, que está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, un proyecto de ley que se discutió en Argentina y que finalmente no salió aprobado, pero digamos que un conflicto que viene disputándose con mucha fuerza en el espacio público en Argentina. Nosotros como equipo salimos a encuestar tanto a la movilización llamada Provida, es decir, en contra del aborto, como a las movilizaciones a favor del derecho al aborto. Fíjense, esta es una de las preguntas que hicimos, ¿no? ¿Qué tanta desigualdad viven las mujeres con respecto a los varones? Los participantes de la movilización Provida, solo el 8% dijeron que las mujeres viven mucha desigualdad con respecto a los hombres. El 70% de los y las participantes de las movilizaciones a favor del aborto afirmaron que tienen mucha desigualdad. Bastante desigualdad, se comportan parecido, poca desigualdad, ¿sí? El 1% en el caso de las marchas a favor del aborto, el 38% en el caso de las marchas en contra. Ninguna desigualdad, fíjense las diferencias, ¿no? Bueno, hemos hecho una batería de preguntas que están en nuestra base de datos, ¿sí? Que hemos sistematizado a partir del análisis estadístico, ¿no? Insisto, estos son algunos ejemplos de cómo se han usado estas técnicas de investigación y que, por supuesto, están subordinadas al tipo de objetivo de investigación que nos hemos planteado en el proyecto. Le hemos preguntado a los manifestantes de las marchas a favor y en contra del aborto qué piensan de los gobiernos kirchneristas o del gobierno de Macri, es decir, cómo se adscriben políticamente, se consideran kirchneristas, se consideran macristas, ¿sí? Esto es específicamente en relación a la coyuntura política argentina, ¿sí? Para aquellos que no lo saben, bueno, ¿no? Néstor y Cristina Kirchner fueron presidentes en Argentina de 2003 a 2015 y Macri de 2015 a 2019. ¿Qué encontramos? En el caso de la Marcha por la Vida, en la Marcha Celeste, solo el 10%, ¿sí? Se consideraba kirchnerista, y el 54% de las y los participantes a favor del aborto se consideraban kirchneristas, ¿sí? Fíjense, parece haber una relación, ¿no?, con la adscripción a esta consigna y el clivaje político. Digamos, ni kirchnerista ni macrista, o esos clivajes intermedios, no tan identitarios. El 74% de los que fueron a la Marcha por la Vida se consideraron ni kirchneristas ni macristas, el 43% en el caso de la marcha a favor del aborto, y el 14% de los participantes de la marcha pro vida se consideran macristas, mientras que el 1% lo hizo, digamos, lo afirmó en el caso de la marcha a favor del aborto, ¿no? Ejemplos de encuestas situadas que van a encontrar también en el capítulo 4 de este libro, que es la manifestación. Pasemos a las técnicas cualitativas, ¿sí? Las técnicas cualitativas, insisto, nos dicen muchas veces, nos dan otro tipo de información que tiene que estar relacionada con nuestros objetivos de investigación. En el caso de los estudios de caso, presentan, por supuesto, la ventaja de detallar muchas veces relaciones sociales, dinámica de los hechos, que cuando uno los analiza digamos, a partir de catálogos de eventos, en realidad se pierde esa información. Por lo tanto, los estudios de caso nos dan, insisto, detalle acerca de relaciones sociales que provocan muchas veces conflicto, cómo se organizan ¿no? Nosotros veíamos la vez pasada los marcos teóricos, ¿no? Cómo se organizan las acciones colectivas. Podemos hacer un estudio de caso de alguna organización en particular, ¿sí? Podemos hacer un estudio de una acción colectiva en particular. Podemos hacer estudios de caso de
trayectorias de lucha de algún militante o de algún individuo en particular, ¿sí? Los estudios de caso entonces muestran precisamente un caso paradigmático para ser explicado, ser detallado. Bueno, la desventaja es, digamos, aquello que no nos puede decir, ¿no? No podemos generalizar a partir del estudio de casos, no podemos dar información de las acciones colectivas en general, de las organizaciones en general, de los militantes en particular, sino que podemos dar de información de ese caso en particular, ¿no? O sea, no se pueden generalizar las conclusiones. Yendo a las técnicas, ¿no? Porque los estudios de caso es, digamos, una estrategia metodológica. ¿Qué técnica de investigación? Bueno, una puede ser las entrevistas en profundidad, ¿sí? Las entrevistas en profundidad, ¿no? A partir de cuestionarios, ¿no? Que pueden ser estructurados, semiestructurados o abiertos, nos brindan información, nos dicen, digamos, en una entrevista en profundidad uno puede hurgar en las representaciones sociales, ¿no? En los criterios morales que hacen que una persona se movilice o no, en qué grado de legitimidad tiene esa persona en relación a las acciones colectivas, a los dirigentes políticos, al sistema político, ¿no? Una entrevista en profundidad con un militante, con un participante. ¿Qué se hace muchas veces? Se triangula o se acceden a metodologías mixtas, ¿no? Que, digamos, de alguna manera nos permitan tener la información de las encuestas, de los catálogos de eventos, y por otro lado, información de entrevistas en profundidad acerca de este tipo de representaciones. Bueno, muchas veces, al no ser anónimas, ¿en qué sentido? Por supuesto que son anónimas porque no vamos a dar el nombre del entrevistado, pero al entrevistado estar enfrente nuestro, ¿no? Muchas veces el entrevistado se puede ver condicionado en esas respuestas, ¿no? Bueno, algunas ventajas y desventajas y dificultades que presentan las entrevistas en profundidad, no solo en el campo del conflicto social, sino, digamos, en cualquier tipo de investigación, ¿no? En el caso de la entrevista semiestructurada es importante pensar la guía de cuestionario, ¿no? La guía de análisis, precisamente, la guía de preguntas, ¿no? O sea, armarla bien en función de nuestros intereses, categorías de análisis. ¿Cuál es el tratamiento metodológico que se hace con la entrevista en profundidad? Se codifica, pero no se codifica para el armado de una base de datos cuantitativa, sino que se codifica en función de las categorías de análisis que querramos saber, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de lucha, por ejemplo, representaciones acerca del gobierno, por ejemplo, representaciones acerca de los dirigentes sociales, ¿no? Entonces uno va, de alguna manera, en esas 8, 10, 15 entrevistas, va sacando esa información, esa parte de la entrevista, y la va procesando. Se puede hacer con un simple PDF o mediante un programa específico, que es el Atlas-T, que nos permite codificar sistemáticamente en cada uno de los archivos, ¿no? Los archivos Word o PDF que vayamos subiendo. Otras técnicas cualitativas, otras técnicas de análisis, bueno, la etnografía, ¿no? La etnografía, el trabajo de campo, la experiencia, digamos, la vivencia experiencial con actores de lucha, que nos permite, entre otros casos, acceder más profundamente al universo moral, al universo de representaciones, a la vida cotidiana, ¿no? de los militantes. Digamos, ahí en Argentina ahora hay una tradición de investigaciones etnográficas sobre la participación, sobre todo de los llamados sectores populares, ¿no? O sea, hay una discusión que han llevado a cabo autores como Aullero, Bomaro, Julieta Quirós, haciendo trabajo de campo etnográfico con distintos participantes de organizaciones sociales, organizaciones que en Argentina se denominan piqueteras, para discutir la categoría de clientelismo, por ejemplo, ¿no? Y lo que ellos se proponen es, más allá de las categorías conceptuales con las cuales nosotros analizamos la relación entre los participantes y sus dirigentes, esta idea de la relación clientelar entre el dirigente o puntero político y los participantes, a partir del trabajo de campo
analizar cuál es la representación concreta de esos participantes, y entre otras cosas muestra, por ejemplo, Julieta Quirós, a partir de sus etnografías, que esos participantes no lo viven de una manera subordinada, no se sienten clientes, sino que ellos participan voluntariamente, incluso a veces con gusto, con pasión, con placer de las acciones colectivas que le propone el dirigente político, ¿no? Entonces, digamos, las etnografías nos permiten entender mucho más, en algunos casos, las dinámicas de participación, insisto, las motivaciones, las moralidades puestas en juego, y hacer brotar, hacer surgir y mostrar precisamente esas categorías que, como dice la etnografía, nativas, que de otra manera a las cuales no podemos acceder, ¿no? Entonces, una técnica de investigación que complementa otras técnicas y de las cuales también hay una tradición investigativa importante. El análisis de documentos, ¿no? Como técnica cualitativa, perdón, por supuesto que es muy importante en relación a cómo se han construido representaciones judiciales, policiales, o la misma prensa, ya no como fuente de datos, sino como objeto de estudio, ¿no? Cuando uno analiza cómo la prensa reflejó algunos episodios de conflicto, pienso en Argentina, investigaciones de Matías Artese, de cómo la prensa fue reflejando y cómo fue construyendo la categoría de piquetero, la categoría de militante, a partir de precisamente el análisis de cómo la prensa presentaba esto, insisto, no como fuente de datos, sino como, en este caso, objeto de estudio. Otras técnicas cualitativas, la observación participante, ¿no? Digamos, algo que nosotros también hemos hecho, ir a manifestaciones y observar, ¿no? Observar con la mirada de antropólogo, etnógrafo, las performances, ¿no? Digamos, qué hacen, qué las consignas. Esto es muy interesante para el caso de las movilizaciones por aborto, porque ha habido una estética particular, ¿no? Digamos, en el caso de las movilizaciones a favor, por supuesto el color verde, pero también cómo las participantes se pintaban la cara, como una manifestación del derecho a la decisión sobre el propio cuerpo, digamos, toda la estética celeste, ¿no? Cómo llevaban muñecos o representaciones de bebés. Digamos, la observación en las marchas nos permitía sistematizar y mostrar precisamente estas dos estéticas, ya no solo demandas políticas y posiciones ético-morales, sino también estéticas, ¿no? de distintos modos de expresar la consigna en el espacio público, lo cual también es muy interesante porque refleja, digamos, cierto uso del cuerpo en las manifestaciones, que uno podría decir hasta es de clase también, ¿no? O sea, ¿no? Bueno. Materiales audiovisuales, ¿no? Así como el análisis de documentos, ahora tenemos el acceso a videos, a audios, que también son material de análisis y que también son codificados con programas específicos como el Atlas-T. El Atlas-T permite codificar documentos, pero también videos, también audios, ¿sí? Y los grupos focales, ¿no? Los grupos, los focus group, ¿no? Que son muchas veces usados en la investigación de marketing, en las investigaciones más ligadas al mercado, pero que son muy, muy interesantes para entender percepciones sociales que se construyen colectivamente, roles, ¿no? Al interior de los grupos, y cómo a veces estos grupos reproducen en los debates que se dan en el espacio público, ¿no? Y por supuesto, bueno, todas estas técnicas después requieren un procesamiento y un análisis en particular. Yo creo que los dejo aquí. Aquí termina entonces la exposición de las técnicas de investigación. Los invito a leer la bibliografía que teníamos pensada para discutir, y los invito a pensar en los casos concretos de cada uno de ustedes, cada uno y cada una de ustedes, qué técnicas de investigación serían las más apropiadas para llevar a cabo
las preguntas de investigación que tienen o que les surjan a lo largo de este curso, ¿sí? Lo que pueden, el ejercicio que les propongo es, para aquellos que ya contestaron la pregunta del foro número 4, ¿no? De, bueno, pensar un marco teórico para analizar un conflicto concreto de sus países o de algún país que ustedes quieran, pensar qué técnica de investigación sería la apropiada, ¿no? Para seguir pensando ese conflicto en particular y en función de la pregunta de investigación que ustedes tengan, ¿no? Pensar el objeto de investigación, pensar la unidad de análisis, ¿no? ¿Quiénes, sobre qué o sobre quiénes estoy investigando? Y pensar, de manera abstracta, por supuesto, cuál sería la técnica de investigación adecuada para llevar a cabo ese objetivo. Los dejo entonces con este ejercicio y nos vemos en el foro, ¿sí? Con los intercambios habituales. Gracias.